Vivimos en una generación donde tenemos tanto conocimiento a nuestra disposición, pero también donde se duda acerca de todo. Existen muchas opiniones sobre un tema específico, y con tantas voces gritando que tal cosa es mentira y que esto otro es verdad, es normal preguntarnos, ¿cómo hallo revelación personal? ¿Cómo puede Dios responder mis preguntas? Este video refleja opiniones personales y no representa una posición oficial de la Iglesia. La doctrina se establece por las escrituras canónicas y las enseñanzas unánimes de los líderes actuales. Gacele. Bienvenida a otro episodio de Gacele. Muchas gracias por todos sus comentarios y por suscribirse al canal. Así que si no lo has hecho, puedes hacerlo ahora. Además, si ustedes tienen algo que comentar, algo que compartir acerca de cada uno de los episodios, de los videos que nosotros sacamos, pueden hacerlo. Nos encanta leer sus comentarios. Estaba navegando por YouTube viendo algunos videos y me salieron varios videos acerca de personas que obviamente atacaban a nuestra fe. Y eso no es algo nuevo porque durante muchos años este tipo de contenido ha abundado en las redes sociales y también en YouTube. Pero algo que me ha parecido bastante interesante es acerca del escepticismo y de la fe. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Dentro de la iglesia hay muchos miembros con muchas historias diferentes. Puedes haber nacido dentro de la iglesia, en este caso puede que hayas sido converso, o puede que hayas conocido la iglesia durante toda tu vida porque tus padres, tus abuelos o incluso desde mucho antes han asistido a la iglesia. Durante todo este tiempo que eres miembro de la iglesia, puede que muchas veces vengan dudas a tu mente sobre la historia de la iglesia, sobre lo que algunos líderes de la iglesia han dicho o sobre ciertas tradiciones. Pero sea cual sea tu historia, en algún momento de nuestro tiempo como miembros podemos comenzar a dudar de lo que alguna vez pensamos que fue verdad. Pero, ¿por qué pasa esto? En el libro de Mormón, el profeta Alma nos enseña lo siguiente. En Alma, capítulo 32, versículo 28, dice, comparemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. He aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí, sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Aquí podemos ver de qué Alma utiliza una metáfora. La fe la compara con una semilla y nos enseña de que al principio, cuando nosotros tenemos ese deseo de creer, ese deseo de saber de lo que estamos escuchando es verdad, estamos plantando una buena semilla. Pero eso, dice más adelante, no es un conocimiento perfecto. Más adelante nos explica en el versículo 37. Y he aquí, a medida que el árbol empieza a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes de nutrirlo, he aquí, no echará raíz, y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Entonces, está hablando de que el árbol, que en este caso nació de esa semilla que nosotros plantamos con nuestra fe, necesita crecer, necesita hacerse grande. Y para que eso pase, se necesita nutrirlo. Y solo se puede nutrir con la buena palabra. Más adelante explicaré 3 cosas que podemos hacer para aumentar nuestra fe. Pero me gustaría centrarme en esta parte, en el que el calor del sol llegue y lo abrace. Dijimos al principio, Alma utiliza varias metáforas en este relato. ¿Qué sería el calor del sol? Pues serían muchas cosas. Serían todas las dudas que se vienen a nuestra mente, todas las incertidumbres que pueden venir a nosotros por medio de terceros, por medio de videos, de personas que nos pregunten, por ver ciertas equivocaciones en los líderes de la iglesia o por alguna otra cosa. La comprensión de que absolutamente todo lo que nos rodea dentro de la iglesia puede ser cuestionado muchas veces puede traer temor e incertidumbre.
El presidente Dieter F. Uchtdorf comenta de que es normal que nosotros tengamos ciertas preguntas en algún momento de nuestra existencia, siendo miembros de la iglesia. Pero lo importante no son esas dudas. Lo importante es que sepas a qué lugar acudir para poder encontrar respuestas. O incluso que muchas veces las respuestas a estas preguntas no es lo más importante, sino que lo más importante siempre va a ser nuestra fe en Jesucristo. El discurso dado en 2013 por Dieter F. Uchtdorf de dudemos de nuestras dudas antes que de nuestra fe, nos da una aclaración acerca de todas esas preguntas que nosotros tenemos. Dos personas pueden escuchar el mismo mensaje o leer el mismo versículo de las Escrituras y una puede recibir el testimonio del Espíritu mientras la otra no. Por otro lado, en nuestros esfuerzos por ayudar a nuestros seres queridos a experimentar la voz del Espíritu y la amplia, eterna y profunda belleza del Evangelio de Jesucristo, decirles que escuchen con más atención tal vez no sea la manera que más ayude. Quizás el mejor consejo para cualquier persona que desea aumentar su fe es escuchar de manera diferente. El apóstol Pablo nos alienta a buscar la voz que habla a nuestro espíritu, no solo a nuestros oídos. Él enseñó, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y es verdad, como miembros de la iglesia, nosotros podemos llegar a tener muchas dudas. Hay veces en las que podemos navegar por internet, ver un video en YouTube, y esos videos están construidos de una manera tan clara que nos enseñan lo que ellos quieren que nosotros aprendamos de una manera tan estructurada que a veces tú paras y dices, hey, creo que parece que tienen razón, ¿cierto? Y lo que pasa es que muchas veces estas personas ponen ciertas cosas que sí son verdad, utilizan la misma filosofía que Satanás. Ponen cosas que sí son verdad, pero las combinan con mentiras de acuerdo a los propósitos que estas personas quieren. Y cada vez que escucho esto me acuerdo del Anticristo, del Libro de Mormón, de Corión. Él también utilizaba el poder que tenía al momento de influir y de convencer a las personas mientras hablaba. Y muchos miembros de la iglesia que no tenían una fe muy arraigada, como enseña en el discurso de Dieter F. Uchtdorf, comenzaron a dudar, porque ellos no tenían un testimonio fuerte, ni una fe fuerte. Lo que ellos tenían eran tradiciones que se les había enseñado y nunca habían cultivado las raíces de su fe. Por eso, cuando vino a alguien a atacar todo eso que ellos conocían, fácilmente fueron convencidos de que ellos estaban en error y de que sus creencias y su fe estaban en error. El poeta Bliss Carman dijo lo siguiente: ¿qué son los hechos sino compromisos? Un hecho simplemente marca el punto en que hemos acordado dejar de investigar. Investigue más y sus hechos desaparecen. En algún punto de mi trayectoria intelectual, una trayectoria que aún continúa, llegué a darme cuenta que esta misma máxima a menudo se aplica tanto a temas religiosos como seculares. Algo muy interesante que está pasando en nuestros días es que tenemos la respuesta a casi todo lo que nosotros nos preguntamos. Si en algún momento de tu vida te surge una duda, simplemente vas a ChatGPT, escribes lo que sea que quieras a esta IA o cualquiera de las otras IAs que existen actualmente y te va a dar muchísima información sobre el tema. Ahora, la pregunta es, ¿esta información es correcta? Cuando se trata de ciertos temas, como estos temas religiosos, puede que la IA tenga algunos sesgos de información. Y estos sesgos pueden confundirnos. Conozco la historia un poco cómica de una persona que recién estaba descubriendo la IA y le preguntó, ¿cuándo va a ser la segunda venida de Jesucristo otra vez? Obviamente la IA le dio las respuestas que ella podía encontrar en el internet y en toda la información que se ha escrito acerca de esto. Pero obviamente son sesgos de información. Dado de que siempre van a haber preguntas, y algo que a mí me encanta decir es de que siempre hay una respuesta a cada pregunta. Pero la realidad es de que muchas veces las preguntas que tengamos no van a ser respondidas en ese momento. Lo podemos ver con la ciencia. La mayoría de los científicos, cuando sacan cierta teoría y dicen esto es así,
Después, con el paso del tiempo, sale otra teoría que hace que lo que ellos pensaron al principio no fuera verdad y comienzan a cambiar. En la ciencia nada está dicho por completo. Las cosas varían, cambian, hay nuevos estudios, hay nuevas investigaciones y lo mismo no debería ser para nuestra fe. Hay muchas preguntas que no tienen cierta validación con otras cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que utilizar nuestra fe para saber si lo que nosotros creemos es verdad o no. Cuando confiamos en un médico, confiamos en que sabe lo que habla respecto a nuestra salud. Cuando confiamos en el mecánico, tenemos fe en que esa persona es experta en reparar problemas de automóvil, como el que afecta a nuestro vehículo. También podemos confiar en un profeta del pasado que afirma haber recibido un registro antiguo en planchas de oro. Confiamos en que no estaba delirando ni mintiendo. Pero algo que debemos tener en cuenta es de que a veces los seres humanos fallan. Ustedes lo pueden ver en videos anteriores como cuando explicamos acerca de ciertas cosas que pensaban los profetas que no es doctrina. Obviamente era su interpretación personal. Y eso está válido, pero muchas veces pensamos que todo lo que dicen los líderes de la iglesia es verdad. Y ya, así está. Pero no, ellos son personas humanas, que en algún momento pueden equivocarse. Pero aún así, ellos nos ayudan a poder aumentar nuestra fe, a pesar de que sean humanos y se equivoquen. Lo cierto es de que los seres humanos, todo lo que hagan en algún momento va a salir mal. En el libro de Mormón, en la introducción, dice algo que me agrada mucho. Y ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios, para que perezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. Entonces, aquí viene la segunda parte. ¿Cuándo necesitamos utilizar nuestra fe para poder fortalecer nuestro testimonio? Seguimos con el discurso del elder Dieter F. Uchtdorf. Él nos hace una pregunta muy interesante. ¿Estamos enfocándonos en fortalecer nuestras raíces o simplemente las ramas de nuestra fe? La fe puede florecer o desvanecerse dependiendo de dónde pongamos nuestro enfoque. Aunque las expresiones externas de creencia, como los programas de la iglesia, las tradiciones culturales o la participación en la comunidad, pueden ser significativas, no son el fundamento de un testimonio duradero. ¿Qué sucede cuando llegan las dificultades? ¿Puede un testimonio construido únicamente sobre elementos superficiales del Evangelio resistir las tormentas de la vida? No importa cuándo te hayas unido a la iglesia, puede que hayas tenido años asistiendo a la iglesia o seas un miembro que recién se ha bautizado. Siempre es importante fortalecer las raíces de nuestra fe. Pero ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? Centrándonos en lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante? Centrarnos en Jesucristo. Eso también es lo que nos enseña el presidente Uchtdorf en su mensaje. Hay muchos temas de los cuales hablar en el Evangelio. Hay muchísimos. Y en ciertas ocasiones es importante poder aprender de ellos. Pero si yo no tengo firme mi fe ni mi testimonio, lo importante es de que me acerque más a Jesucristo antes de ir a todas esas cosas históricas del pasado o de errores de líderes para poder aumentar mi fe. ¿Y qué cosas puedo hacer para poder acercarme más a Jesucristo? Los profetas, los apóstoles, los líderes de la iglesia y gran mayoría de lo que se nos enseña en la iglesia y en los manuales y en las escrituras nos enseñan cómo fortalecer nuestra fe. Voy a decir 3 cosas que ustedes pueden hacer. Primero, lo que ustedes deben hacer para fortalecer su fe es leer las escrituras. En las escrituras está todo y muchas de las respuestas que nosotros tenemos. Pero ¿qué debemos hacer antes de leer las escrituras? Deben orar. Si en algún momento ustedes no sienten el Espíritu al momento de leer sus escrituras, necesitan pedirlo. Se nos ha enseñado de que si nosotros necesitamos pedir algo, el Padre Celestial siempre nos va a escuchar y va a estar dispuesto a respondernos en cada momento y en cada ocasión. Segundo, aprende más de Jesucristo. Los profetas y los apóstoles en las conferencias generales pasadas nos han enseñado de que debemos aprender más de Él. Incluso hace un tiempo atrás, apóstoles hicieron una iniciativa de varios videos en las que ellos enseñaban cómo escuchaban al Espíritu Santo. Número 3, sirve más. Creo que no hay nada más fuerte para fortalecer tu fe y tu testimonio en esta iglesia que sirviendo a los demás.
Si tienes un llamamiento, sirve en ese llamamiento. Si tienes una asignación, sirve en tu asignación. Y si no tienes ni llamamiento ni asignaciones dentro de la iglesia, siempre hay algo que hacer dentro de la iglesia. Puedes llegar temprano para repartir los dignarios, puedes llegar temprano un domingo a la iglesia para dar la bienvenida a las personas que recién vienen o los otros miembros de la iglesia, o puedes simplemente ministrar como se nos ha enseñado que debemos hacer. En conclusión, no está mal tener preguntas acerca del Evangelio. No está mal pensar de que si esto es verdad o no, porque como estamos sobresaturados de contenido que nos dicen de que lo que estamos haciendo es tonto, es inútil y solo estamos perdiendo nuestro tiempo, muchas veces podemos llegar a sentir de que quizás esas voces sean verdad. Pero no está mal sentirnos mal por tener esas preguntas. Como le dijo el elder Dieter F. Uchtdorf, duden de sus dudas menos de su fe. Si en algún momento tienen preguntas acerca de un tema en específico dentro de la iglesia, vayan a fuentes fidedignas para averiguarlo. Lo importante es de que ustedes puedan fortalecer sus raíces de su evangelio y puedan centrarse en lo más importante, que es Jesucristo. Esta es una iglesia de gozo, una iglesia que ayuda a las demás personas y te ayuda a ti a poder acercarte más a Él.